Entró a una de las bandas de metal más grandes de la historia y se fue en silencio, herido y sin respuestas. Durante años fue tratado como un extraño. Sus ideas fueron ignoradas, su sonido prácticamente borrado, y todo eso bajo la mirada de Lars Ulrich. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó entre Jason Newsted y el cerebro detrás de Metallica? ¿Solo se trató de egos? ¿O había algo mucho más tóxico detrás del telón de la banda más poderosa del metal? Jason entró a Metallica como quien cumple un sueño que parecía inalcanzable. No era solo un músico talentoso, era un fan. Un tipo que conocía cada nota, cada golpe, cada grito de la banda que ayudó a moldear el metal. Pero llegó en un momento complicado. El duelo por la muerte de Cliff Burton aún flotaba en el aire. Nada se había resuelto. Solo se había enterrado. Y Jason, a pesar de su energía y entusiasmo, entró como un intruso en un velorio que nunca terminó. Durante los primeros meses, fue como caminar sobre cristales. No importaba cuánto se esforzara, y se esforzaba mucho. Parecía que nunca era suficiente. Su opinión, ignorada. Sus ideas, rechazadas. Su presencia, apenas tolerada. El tiempo pasó. El éxito llegó. Los discos rompieron récords. Pero dentro de él, el sentimiento era otro. Soledad. Mientras el mundo veía a 4 gigantes del metal sobre el escenario, detrás de las cortinas había un hombre que luchaba, cada día por ser escuchado. Y en el centro de todo eso estaba Lars Ulrich, el director de orquesta, el estratega, el tipo que siempre hablaba demasiado alto y escuchaba muy poco. Así que la pregunta persiste. ¿Qué ocurrió realmente entre Jason Newsted y Lars? ¿Solo fue orgullo herido? ¿O había algo más profundo y más tóxico, escondido bajo el rugido ensordecedor de Metallica? Con el tiempo, Jason aprendió a hablar menos. Sonreía en las entrevistas. Tocaba como una bestia sobre el escenario. Daba todo lo que tenía, y un poco más. Pero por dentro, comenzaba a desaparecer. No era solo el bajo lo que sonaba más bajo en las mezclas. Era él entero, siendo silenciado. Disfrazaban la hostilidad con bromas, con ese humor de banda que siempre cruza la línea. Se burlaban de su entusiasmo, de su energía, de sus ganas de aportar. Y con el tiempo, él entendió. Allí, el entusiasmo se veía como una amenaza. Mientras James y Lars tomaban todas las decisiones, Kirk se refugiaba en la neutralidad. Jason seguía siendo el nuevo. Aunque ya llevara años de giras, discos y escenarios, nunca fue parte del núcleo, nunca tuvo el derecho a equivocarse, y quizá lo más cruel, nunca tuvo el derecho a sentir, porque en Metallica, sentir era sinónimo de debilidad. Entonces, cuando decidió irse, nadie lo entendió. Pero la verdad es que Jason ya se venía yendo desde hacía mucho tiempo, y cuando finalmente salió por la puerta principal, los aplausos todavía resonaban. Pero para Jason el silencio pesaba más, no se fue con rabia. Se fue agotado. Años de callar, de ser invitado a tocar pero no a crear, de escuchar "eres parte de la banda", pero sentir en cada ensayo y cada grabación que eso nunca fue real. El punto de quiebre llegó cuando Jason quiso más. Quiso experimentar. Quiso respirar fuera de esa burbuja sofocante en la que se había convertido Metallica. Pero atreverse a crear fuera del castillo, para Lars y James, fue una traición. Cuando Jason anunció su proyecto paralelo, Echo Brain, el mensaje fue claro: estás con nosotros, o estás contra nosotros. No importaba que él aún quisiera seguir en la banda. No importaba que aquello fuera una forma de mantenerse vivo creativamente. Lo único que importaba era que, para ellos, él había cruzado la línea. Y fue entonces cuando lo entendió. En Metallica, no había espacio para más de 2 mentes pensantes. Todos los demás existían para servir al imperio de Hetfield y Ulrich.
Y, lo más cruel, cuando decidió irse, por salud, por sanidad mental, por sobrevivir, nadie intentó detenerlo. Ni una lágrima pública, ni una carta de despedida, ni un intento de reconciliación, solo silencio. El mismo silencio que lo acompañó durante todos esos años sobre el escenario. Hoy, Jason Newsted es recordado con cariño por los fans. Pero la herida, esa nunca terminó de cerrar. Ya lo ha dicho en entrevistas. Dejar la banda fue una de las decisiones más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras de su vida. Porque, en el fondo, Jason no quería ser el más grande. Solo quería ser escuchado. Y esa fue la única cosa que Metallica nunca le dio. Jason Newsted, al parecer, no guarda rencor. Al contrario, ha salido públicamente en defensa de Lars Ulrich, especialmente cuando el baterista es blanco de críticas por su técnica. En una entrevista para el podcast Let There Be Talk, Newsted fue claro. Quien diga que él es un baterista, mediocre es un idiota. No tienen idea de lo que hablan. La profundidad de ese tipo, su visión, su comprensión de lo que estaba ocurriendo cuando tenía 21, 22, 23 años. ¿En serio? Newsted subrayó que, aunque Lars no ejecute los mismos fills que bateristas como Dave Lombardo, eso no disminuye su valor. Si no puede tocar el mismo fill que Dave Lombardo o el que tú quieras mencionar hoy, ¿y qué? Mira el marcador. Amigo, no hables basura sobre este tipo. Está muy por delante de ti en la mayoría de las cosas, te lo aseguro. Además, Jason resaltó el papel esencial de Lars en la historia de Metallica. Si no lo hubiéramos tenido a él, con su capacidad de anticipar, de prever, de entender la geografía, de saber qué país y qué ciudad hicieron qué y cuándo, de ninguna manera Metallica habría sido lo que fue. De ninguna manera. Estas declaraciones dejan claro que, a pesar de todo, Jason Newsted aún siente respeto y admiración por Lars Ulrich, reconociendo el rol clave que el baterista tuvo en la ascensión y permanencia de Metallica en la cima. Sí, es cierto que Jason y Lars tuvieron desacuerdos intensos durante los años que compartieron en la banda. Aunque hoy Newsted hable con diplomacia de su excompañero, su relación estuvo marcada por tensiones constantes, un claro desequilibrio de poder y heridas que nunca terminaron de sanar. Al final, la historia entre Jason Newsted y Lars Ulrich no trata de villanos o héroes. Es la historia de dos hombres sometidos a presiones gigantescas, intentando mantener a flote una banda en la cima. Cada uno a su manera. Uno, guiado por la estructura y el control. El otro, impulsado por la pasión y el deseo de pertenecer. Jason salió de Metallica herido, sí, pero salió con la frente en alto. ¿Y lo más sorprendente? A pesar de todo lo vivido, eligió no alimentar el odio. Eligió reconocer, perdonar, seguir adelante, porque, al final, tal vez eso es lo que lo distingue de tantos otros que pasaron por bandas legendarias y salieron solo con rencor. Jason Newsted no buscaba venganza, solo quería respeto. Y aunque ese respeto haya llegado demasiado tarde, hoy, tiene la voz que nunca tuvo dentro de la banda. Y finalmente, está siendo escuchado.